Él me dirá si estoy pronunciando bien el apellido, un apellido algo difícil, pero y ya se ríe, pero imagino que se lo dirán seguido. Sergio Smetnarsky, quien ya está del otro lado. Sergio, querido, no lo voy a volver a repetir, espero que haya estado bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Cherco, más fácil. Bien, bien, bien. Bien, Cherco, muy bien. entonces. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo en orden. Eh, Primero, calculo que contento, Cherco, ¿no? Después de lo que pasó el fin de semana. Por supuesto, sí, sí, sí. Igual es el. Era de esperar. No voy a decir nada. ¿Por qué me hacen este tipo de maldades? no te preguntamos más por ahora. A ver, para Contento, contento. contextualizar, Cerramos en Yo tengo que contento. ser políticamente correcto, ustedes no entienden. nos estábamos manteniendo formal, pero Caruso se fue de las ramas. Perdón, perdón. Marco, vos sos hincha de Banfield, sos integrante de la Sí, Subcomisión de Derechos Humanos del sí. Taladro. Después te vamos a preguntar sobre el fútbol un poco, sobre tu pasión por el taladro, pero te quiero preguntar en primer lugar, porque hoy es un día muy especial, es un día para decir nunca más, ¿no? Y tener memoria, y levantar la bandera de la verdad y la justicia, y ya lo hemos hecho por las redes sociales y lo hacemos aquí también, esta semana donde hemos hablado con protagonistas relacionados al deporte y a los derechos humanos. Pero te quiero preguntar a vos, ¿no? ¿Qué es en particular, qué significa, qué representa un 24 de marzo en tu vida? Bueno, básicamente el 24 de marzo tiene el valor simbólico de recordar el genocidio, de saber que somos consecuencia de ese genocidio, las generaciones posteriores, digamos, que el genocidio tenía una intencionalidad política, económica, y que lo que pasa en nuestros días está vinculado a ese proceso, digamos, no podemos deslindarlo como una cuestión del pasado. Y básicamente al recuerdo de los 30.000 y de los y las 30.000, al compromiso de luchar por memoria, verdad y justicia, y a la gran enseñanza que dio el pueblo argentino a la humanidad. Digamos, hoy nosotros como país somos un símbolo internacional de la lucha por la justicia, y en mi caso, siendo abogado, tengo que decirlo que esa lucha tuvo más que ver con las calles que con los tribunales, con lo cual resulta un hecho paradigmático, ¿no? Que Argentina sea un símbolo en el mundo del juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad, cuando toda la política legislativa, en principio, que se dio en nuestro país del 10 de diciembre del 83 en adelante, generalmente tendía a la impunidad y no a la justicia. Y el resultado de justicia tuvo que ver con la movilización popular. Me parece que eso es una gran enseñanza, y que como síntesis termina orientándonos a instalar esta problemática dentro, en nuestro caso, del fútbol, que es el más popular de los deportes en la Argentina, y por eso no puede estar escindido. Yerko, sabés que se lo preguntaba a Gustavo Veiga en la semana que hablamos con él y con Claudio Morresi. Quizás una pregunta que no debería hacerla y que no se debería poner en tela de juicio ahora, pero que te la tengo que hacer en mi rol de periodista, ¿no? Hoy miraba las redes sociales, vaya mundo, ¿no? De las redes sociales, y entre una de las tendencias estaba, no fueron 30.000. ¿Te molesta que siga sucediendo esto después de tantos años y de tanta lucha? Porque imagino también que entre ustedes hablan, ¿no? Hablo de los integrantes de la subcomisión. Le pregunté a ellos también si les molestaba que se reivindica la dictadura en algunas marchas o manifestaciones, aunque sea un grupo muy pequeño de gente, pero ¿te molesta a vos en lo personal? ¿Qué sentís cuando sucede esto? Mirá, los negacionistas forman parte de la construcción de la impunidad, de la naturalización del genocidio, digamos, algo que siempre estuvieron ahí. Pero fíjate vos que generalmente actúan en la penumbra. Digamos, es tan vergonzoso y tan vergonzante lo que plantean, que desde la virtualidad, porque
cinturón negro de WhatsApp es cualquiera, digamos, ¿no? Entonces en las redes sociales uno puede poner cualquier cosa, pero después sostener eso, siempre tenés algún mamarracho en la política que puede sostener eso, digamos, lo pérfido era uno, pero generalmente da vergüenza eso y no lo hacen. Eso lo reflexionamos un poco cuando en Banfield, en el estadio, hicimos el mural que recuerda a las víctimas, socias y socios de Banfield, a los 30.000 desaparecidos y a las víctimas del pozo de Banfield. Y el mural fue vandalizado, ¿no? ¿Cómo fue vandalizado? Y fue vandalizado de noche y de manera anónima. Digamos, porque realmente si saldrían a plantearlo públicamente serían repudiados. O sea, ¿y cuál es la contraposición de eso? La contraposición de eso es el aplauso de todo el estadio de Banfield el día que se anunció la reasociación de las 11 personas detenidas desaparecidas que habían sido de manera equivocada y absurda dadas de baja del padrón de socios cuando en realidad estaban detenidas desaparecidas. Entonces, me parece que entre todas las diferencias que nos separan de quienes defienden el genocidio, digamos, la principal es que uno milita por la vida y está guiado por una concepción humanista, ¿no? Entonces, esa es la línea principal que nos separa. Creo que en el accionar, el tema de tener que hacerlo de manera anónima y amparándose en la impunidad, tiene que ver con el repudio social que tienen ese tipo de expresiones. Y me parece que esa es una victoria del pueblo argentino también. Yo lo tomo así al menos. Cherco, ¿qué tal? Buenas tardes. Ariel Achita Ludeña te saluda. Un placer enorme tenerte aquí en ADN Deportivo. Y una de las cuestiones que fuimos hablando durante la semana es, e imagino que estás de acuerdo también, esta cuestión de, desde nuestro rol, tratar de concientizar, de generar conciencia de lo que pasó, porque si vos no sabés de dónde venís, es muy difícil que sepas hacia dónde vas, y también si no tenés memoria, es muy probable que vuelvas a cometer los errores que cometiste en el pasado. ¿Qué tan importante es justamente eso? Revisar, poder informar, poder revisar cada una de las cuestiones que fueron pasando con testimonios, con datos, para las generaciones que vienen. Porque nosotros cronológicamente no pudimos vivir esto, pero eso no quiere decir que no nos podamos involucrar. Totalmente. Mira, cuando se crea la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol argentino, cuando se crean todos los espacios de derechos humanos en los clubes, ahí hay una decisión que es fundamental, que es que esos espacios no nacen para hacer política de derechos humanos de convencidos para convencidas o de convencidas para... ¿no? Con lo cual se sale de esa comodidad y se apunta a un gran segmento de la sociedad que en principio pareciera ser indiferente a la temática de los derechos humanos, pero cuando vos le planteás, che, mirá, esta chica que está desaparecida era la chica que iba con tu tío a la cancha, es la vecina, empezás porque el genocidio lo que buscaba, uno de los conceptos de genocidio es cuando empieza a tener un ribete humano, ya deja de ser un dato, sino empieza a estar relacionado con algo que te pasó en la vida a vos, ya no es algo que lees en el diario, es algo de tu vida, claro. Es devolverle la identidad al número. Exacto. ¿Sí? No solamente que son 30.000, sino que detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay una familia, hay pasiones. Entonces, cuando vos tenés una sensibilidad social determinada y sos propenso a eso, vos ya lo encontrás desde el vamos. Pero hay un montón de gente que por ahí no, pero que no son fachos, como se diría en un término callejero, digamos, sino que simplemente no les llegó por ese lado o lo veían ajeno a su historia. Y cuando se apropian de esa historia, terminás con un estadio entero aplaudiendo la reasociación de los detenidos desaparecidos. Entonces me parece que ese es el gran triunfo, ¿no? Es lograr darle identidad y entender que las y los desaparecidos tenían múltiples identidades, como todos nosotros y nosotras las tenemos. Si vos te tendrías que definir en 3 palabras, no podrías,
Vos sos mucho más que 3 palabras, ¿sí? O sea, vos no sos solamente un no sé, militante político. Sí, puede ser que eso te defina, y también está claro que seguramente te secuestraron y fuiste un desaparecido porque tuviste un compromiso militante. Ahora, eso no niega todo lo otro. La nimiedad, lo absurdo, lo ridículo sería decir que los secuestraron porque son hinchas de Banfield. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros lo que planteamos es, ¿por qué naturalizamos esto? A ver, yo hago una pregunta. ¿Por qué si en Banfield todos los años la comunidad recuerda a lo que se llama la división perdida, que son las más de 20 estudiantes desaparecidos del ENAM, y todos los años Banfield sale en los medios, todo porque es uno de los casos más emblemáticos de todos esos chicos secuestrados durante la dictadura? Si a ninguno de ellos se los secuestró por ser estudiante del ENAM, digamos, no es como el caso de la Noche de los Lápices que tenía que ver con su militancia secundaria. En este caso es diferente. La particularidad que tienen todos ellos es que todos iban a esa escuela. ¿Por qué? Porque el establecimiento educativo los reivindica desde la identidad que le corresponde. Entonces, ¿y por qué el Club Banfield no hacía lo mismo? Si en definitiva, cuando miramos las listas, muchos son las mismas personas. Obviamente, si iban al ENAM, seguramente muchos de esos son hinchas de Banfield. Y seguramente muchos de esos eran socios. Efectivamente fue lo que pasó. Entonces tiene que ver con eso, digamos, entender, como explica Julián Scher en su libro Los desaparecidos de Racing, hacerse cargo que las sociedades civiles deportivas fueran víctimas del terrorismo de Estado. Y que hayan mirado para el costado es otro tema. Pero que fueron víctimas porque con solo una asociada o un asociado que haya sido detenido o desaparecido, quiere decir de que esa comunidad social se perdió de una persona que transitaba los pasillos de ese club, que practicaba un deporte, que iba a la cancha, que participaba de la vida social y que dejó de hacerlo en contra de su voluntad. Entonces, eso es un ataque directo a esa entidad. El compromiso ahora es que esa entidad se haga cargo. El acto de hoy en la AFA, donde la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino tuvo mucho que ver en que se haga y que el Plantemos Memoria se haya hecho en el predio de la AFA con los dirigentes de los clubes y hayan puesto la placa, es un paso adelante, ¿sí? Que se reconozca a los 20 jugadores de fútbol detenidos desaparecidos es un saldo pendiente, que lo haga el rugby es un saldo pendiente también. Me parece que tenemos que entrar, así como logramos instalar la figura de Miguel en el atletismo, me parece que nos falta, si preguntamos cuáles son los 20 jugadores detenidos desaparecidos, salvo Gustavo Veiga, creo que si vos me decís, ni a mí me decís, decime los 20 de corrido y no me los acuerdo. Te puedo decir Raúl Ceci porque era de Banfield, ¿entendés? Pero qué loco, ¿no? Cómo naturalizamos las cosas que ni siquiera podemos recordar 20 jugadores de fútbol cuando yo te digo, decime los 11 de Banfield del 51 y yo te voy a decir Granero, Ferretti, Banato, Caparelli, Mourinho, D'Angelo, Converti, Alvela, Sánchez, Moreno y Huarte, de corrido, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, tiene que ver con la naturalización del genocidio. Cherco, ¿y cómo empezó este proceso de reconstrucción de la memoria en el club de Banfield? Mirá, nosotros primero hicimos y después fuimos. Es un caso medio curioso, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri se dan dos hechos bastante seguidos, que es la desaparición de Santiago Maldonado y lo del 2x1. Nosotros empezamos a actuar desde la tribuna. Cuando fue lo del 2x1, que creo que cronológicamente es lo primero que pasa, hay muy pocos meses de diferencia entre uno y otro. Nosotros presentamos una carta en el Club Banfield, unos 30 socias y socios, donde le solicitamos que ante la inminencia del clásico con Lanús, que Banfield le proponga a Lanús que los dos planteles salgan con una bandera que diga no al 2x1 y los escudos de ambos clubes. Hablamos con los dirigentes de Lanús y bueno, fue la primera vez que dos clubes de manera institucional
estaban pronunciándose ni más ni menos que en contra de un fallo de la Corte Suprema. Ahora, fuimos unos genios, y la verdad que en ese momento yo abría el placar de mi casa y me encontraba con un cartel del no al 2x1, o sea, el 2x1, el no al 2x1 estaba en todos lados. Entonces, nosotros lo que hicimos sin saber es tomar el concepto filosófico y casi poético de Gustavo Veiga, que sostiene que los estadios no son más que plazas con tribunas. Tomamos ese concepto, ¿no? Entonces, y lo llevamos a la práctica. Cuando es lo de Santiago Maldonado, y ahí es donde Banfield empieza a tener una visibilidad. Bueno, lo del no al 2x1 fue muy fuerte, pero lo de Santiago Maldonado, a nosotros nos toca jugar con Colón la primer fecha televisada después de la desaparición de Santiago. Fue un viernes encima, inicio de la fecha, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Y nosotros ingresamos una bandera en el centro de la tribuna que decía aparición con vida Santiago Maldonado. Hasta el día de hoy, Lugones y toda su horda de fascistas que manejaban la Inquisición provincial en contra de cualquier pronunciamiento en las tribunas, no puede entender cómo hicimos para ingresar eso, pero le burlamos el coso y lo ingresamos. Claro, a los 5 minutos era una tendencia, reventó el Twitter, esa foto recorrió el mundo. Y al partido siguiente, sea el partido que sea, estaba en todos lados. Al segundo partido que Banfield juega, nosotros, como la policía cada vez nos perseguía más, ingresamos con letreros. Entonces los metimos en el cuerpo y en el minuto que eran los días de desaparición sacamos... Iban al límite, Cherco, ustedes. Claro, y en el tercer partido, que es donde entramos en la iconografía de la historia del fútbol y los derechos humanos, el partido con Racing, donde ya sabíamos que Lugones nos estaban controlando por todos lados, alquilamos un avión y cuando los equipos entran a la cancha, el avión aparece sobre la cancha de Banfield y dice, ¿dónde? Nosotros estamos en Banfield, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y tira 30.000 volantes con la imagen de él y la consigna, nosotros estamos en Banfield. Si hubiese sido hoy, hubiésemos puesto nosotros. Pero en ese momento no lo pusimos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y eso ya fue, eso generó que al próximo partido, en los carteles luminosos del estadio, se aparezca Banfield, exige la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ya está, el club se dio cuenta de que con nosotros no podía y que lo mejor que podía hacer era incorporarnos. Así que es como nace Banfield por los derechos humanos. Y cuento esto y debo reconocer que había clubes que tenían espacio de derechos humanos mucho tiempo antes. Estaba el caso de San Lorenzo, de Ferro, de Rosario Central, Defensores de Belgrano, había esos clubes, venían con una historia de derechos humanos. Nosotros hicimos primero y después fuimos. Y a veces en las construcciones colectivas es una manera hermosa de ser, ¿no? Tal cual, totalmente. ¿Y cómo fue, bueno, más allá de estos casos que recordaste vos del Club Banfield y de estos socios, Cherco, ¿cómo se sabe cómo era la vida política de Banfield en aquel entonces? ¿En la época de la dictadura? Sí. Sí, en Banfield, en la época de la dictadura, estaba presidido por Osvaldo Fani, y en muchos libros de historia de la época reconocen a Banfield como un club donde en su bar se hacían reuniones políticas. Hay una anécdota tengan en cuenta que el Bisonte, el líder del partido intransigente en ese momento era Alianza Popular Revolucionaria, no solo que era hincha de Banfield, sino que era uno de los vecinos más conocidos del barrio, vivía ahí a 4 cuadras. Y se les prestaba la sede para que hagan las reuniones políticas, haciéndolas pasar como que eran. Lo mismo se dice si ven la historia de Norma Rostito, la biografía, aparece que ella utilizaba el Club Banfield como lugar de reunión. Bueno, estas cosas las permitía Osvaldo Fani, que era un tipo muy abierto,
ideológicamente era peronista, pero un tipo muy abierto. Allende no lo era, no era peronista, digamos, ¿no? El tipo era abierto realmente, y fue un club donde se tuvo esa circulación, esos pequeños vientos de libertad en medio de tanta opresión. Eh, Creo que tuvo más que ver con su presidente que con la idiosincrasia del club, digamos. Nosotros no somos el San Paulí, no somos el Rayo Vallecano, a ver, no nos vamos a mentir, ¿no? Al Livorno no lo nombro porque los colores mucho no me gustan. Pero. O el Clapton de Inglaterra, digamos, no somos esos clubes. De hecho, creo que en la Argentina no hay ningún club que pueda definirse como antifascista. Me encantaría que lo fuera, ¿no? En realidad no hay ningún club de los afiliados a la AFA. Me parece que en estos últimos años han surgido muchos clubes de nuevo tipo, con una mirada de género y con una mirada social y de derechos humanos mucho más amplia. Veremos qué recorrido hacen y qué raíces pueden echar en los barrios donde han sido fundados, ¿no? Pero de mi parte les deseo lo mejor. Y si además son... Sí. No, dale. No, iba a rematar que si además se hacen hincha de Banfield, mucho mejor todavía. Cherco, gracias por estos minutos, por esta nota. Ha sido un placer escucharte hablar, poder charlar con vos y recordar o mantener viva la memoria, ¿no? Este 24 de marzo que tan importante es. Genial, nos estamos viendo. En este partido pateamos todo para el mismo lado. Y nada, a la impunidad le vamos a ganar por goleada, como lo hicimos desde que nos dimos cuenta que en las calles se pueden lograr cosas mucho más importantes a veces de lo que uno piensa. Y bueno, para nosotros las canchas son una extensión de esa calle. Así que ahí estaremos. Abrazo grande. Cherco, gracias. Hasta luego. Hasta luego.